mañana. Fuerte abrazo y saludo para Chiapas. Les amamos tremendamente. Adelante, pastor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. La alegría es para mi hermana. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero sobre todas las cosas que pasan alrededor, recuerde que el Señor Jesús dijo, en nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y eso quiere decir que independientemente de lo que esté a nuestro entorno, a situaciones que nosotros no podemos tener control, aleluya, pues el Señor Jesús siempre tiene control de todo. Y por eso dijo el Señor, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la paz que usted necesita la tiene Jesús, y esa paz va a venir desde el interior de su corazón. Aleluya. Mandamos nuestros pésames a la hermana, aleluya, que estaba desde el día de ayer, estuvimos orando, pidiendo al Señor por ese consuelo. Le mandamos bendiciones en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo sé que Dios es el que tiene las llaves, Jesucristo tiene las llaves de la muerte y el Hades, y Él sabe lo que hace. Es a veces difícil aceptar la voluntad de Dios, pero en la voluntad de Dios nosotros somos edificados. Aleluya. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor Jesucristo, segunda de Crónicas, capítulo 3. Aleluya. Es un capítulo muy bonito, gloria al Señor, que habla sobre Salomón cuando comienza a edificar el templo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era de oro de Parvaim. Verso 7, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 150 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso entre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Este capítulo está muy interesante. Vamos a seguir leyendo el capítulo 4. Solo quiero decir que Salomón me impacta a mí en la palabra de Dios, como Salomón puso casi todo, lo recubrió con oro. Era de maderas finas, y lo recubrió con oro y con piedras preciosas, e hizo querubines, y menciona las medidas de cada una de las partes que Salomón hizo. Aleluya, amén. Y quiere decir que con detalle nosotros podemos ver la parte de cómo fue construyendo y cómo fue haciendo las cosas Salomón, edificando el templo. Una vez más, a mí me gustaría recordar que así como Salomón edificó el templo
con sumo detalle, con esa pasión, adornando todo y recubriendo todo con oro, para que fuera duradero, porque el oro es el metal que más dura sin que se oxide. Aleluya. Así también nosotros debemos de edificar. La Biblia dice que somos edificio de Dios vivo y que nosotros somos el templo del Dios vivo y que con sumo detalle debemos ir construyendo este templo para el Señor Jesucristo. Muchos no nos damos cuenta, pero a veces construimos edificaciones y hay gente, yo he visto personas que hacen casas tan preciosas, las hacen con tanto detalle. Yo acompañé hace poco a un amigo arquitecto a ver cómo había quedado la casa que él había diseñado, una casa con pisos pues muy finos, ¿no? La casa tenía, casi toda la casa en las paredes era de cristal, y cristal grueso, yo no sé de cuántos milímetros era, pero era muy grueso, y casi toda la casa estaba muy bien acoplada, una casa muy elegante con muchos detalles y muy elegante. Pero yo veía la vida espiritual de las personas que estaban construyendo esa casa y eran personas que tenían problemas en sus familias, que tenían problemas con adicciones y eran personas que habían venido de una separación. Y yo veo la casa principal que nosotros debemos de edificar es nuestra casa y muchas de esas casas están destruidas, la casa espiritual del Señor que somos cada uno de nosotros. Entonces, lo que más importa es edificar este templo y por eso Salomón dedicó con sumo detalle a la parte de la edificación de la estructura. Ahora vamos con el mobiliario. En la parte de 2 de Crónicas, capítulo 4, dice la palabra de Dios del verso 1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Asimismo, hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas, las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y 12 bueyes debajo de él, y calderos y palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abi al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Sededata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Hizo así Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que los encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Aleluya.
Solo quiero hacer énfasis en algo muy importante que se me hace muy interesante además, que todos los utensilios que preparó Salomón para la casa del Señor los hizo de oro también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que me llama la atención es el mar donde se lavaban los sacerdotes y los bueyes que estaban debajo sosteniendo el mar, las lámparas, para que hubiera luz en la casa de Dios. Hay personas que para la casa de Dios no llevan lo mejor. Y el Señor Jesús hablaba de eso cuando se hacían los sacrificios. Llevan lo perniquebrado, llevan lo cojo, llevan lo manchado. Y el Señor pedía lo mejor. Entonces nosotros cuando llevamos a la casa de Dios algo, tenemos que tratar de llevar lo mejor para Dios. Si el oro representa y dice oro finísimo, lo que está diciendo en la palabra de Dios en realidad es que lo mejor que Salomón encontró para la casa de Dios, eso es lo que dio para la casa de Dios. Hay personas que llevan a la ofrenda billetes rotos. Dicen, es que es para la ofrenda. Lleva el billete roto y lo dejas ahí en el ofrendero. Y yo le voy a decir, cuando usted dé algo para Dios, trate de dar lo mejor. Recuerde que entre Abel y Caín, Abel llevó de lo mejor, de lo primero, lo más gordo. Aleluya. Y lo llevó para sacrificar a Dios. Y lo llevó antes del tiempo de ley, cuando no había ley, cuando no había algún estatuto que dijera lo que iban a sacrificar. Y eso es lo que a veces Dios está buscando en nosotros. Y más bien, yo creo que todo el tiempo Dios está buscando eso en nosotros, que llevemos lo mejor que nosotros tenemos, aleluya, para el Señor, para la casa de Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos, hermana Denise. Gracias por el privilegio. Gracias, mi hermano. Gracias a usted. Dios me le bendiga. Continuamos. Gloria al Señor Jesús. Pastor Alfredo Palacios. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con el capítulo 5 y capítulo 6 en este momento. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Adelante, pastor. Amén. Bueno, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová en la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca del tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima hacia el arca sobre sus barras. Como sus barras. Se hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera. Y allí están hasta hoy. El arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, y juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová,
y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Capítulo 6. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que ha prometido con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y en ella he puesto el arca en el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Que Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto, la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple de tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y vienen a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere, y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti, que oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel,
y le enseñarás el buen camino para que anden en él, y harás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde more cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que teman y anden en sus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero que no fue de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si vinieren y oraren hacia esta casa, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieran clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra con sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieras llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oyes de los cielos, desde el lugar de tu morada, tu oración y su ruego, y ampararás su causa, perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios mío, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová, Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu misericordia para con David tu siervo. Gloria a Dios. Hermosa palabra, impresionante. Y bueno, en el capítulo 5 estamos observando cómo Salomón empieza a introducir allí en el templo las cosas que están ellos haciendo, el arca, los utensilios allí que habían hecho para el templo, y cómo están, después de que ya había sido hecho las cosas acabadas, dice la Biblia aquí, toda la obra, entonces comenzaron ya a ubicar cada cosa en su lugar. Y una cosa me llama la atención aquí en esta parte, en la Biblia nos dice que ya en el arca no había ninguna cosa, sino solamente los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Allí en el monte Sinaí ya no estaba el maná, ya no estaba la vara de Aarón, sino solamente las tablas de la ley. Entonces creo que ya hay una diferencia. Allí pues ya no había un peregrinaje por el desierto, ya habían entrado a otro estado, en una tierra prometida donde había estabilidad. Entonces creo que Dios quería enseñarles por medio de esto que, bueno, habían cambiado las circunstancias, pero siempre la palabra de Dios es la que debe regir. Nunca se debe olvidar, la palabra de Dios ella siempre va a permanecer. A veces cambian nuestros tiempos, nuestras circunstancias, pero los mandamientos de Dios siempre van a permanecer allí y deben estar como un motivo
de guía para nosotros. El capítulo 6 es muy hermoso pensar que Salomón está orando y está diciéndole a Dios que él ha cumplido lo que él había prometido, recordando la fidelidad de Dios, que se había prometido a David algo, y aquí vemos que lo está cumpliendo, dándole un hijo para que levantara casa a Dios, y aunque David tuvo el deseo de construirla, Dios no le permitió, pero Dios le dijo, estuvo bien lo que tuviste en tu corazón, ese deseo realmente le agradó a Dios, pero Dios le dijo, pero tú no la vas a construir, pero te voy a dar un hijo que levante esta casa. Y aquí vemos que Salomón está cumpliendo ese propósito para el cual Dios lo levantó. Es decir, Salomón vino con un propósito específico en Israel y fue construir casa al nombre de Dios. Y él pudo entender eso, dijo, Dios me puso a mí para eso. Y fue lo primero que Salomón comenzó a hacer allí. Y ya vemos cómo él levanta esta casa que era realmente muy grandiosa. Y el motivo principal que encuentro aquí de esta casa es que haya un lugar donde la gente pueda buscar a Dios. Que cuando haya tribulación, que cuando haya hambre, cuando haya persecución, cuando haya plagas, cuando haya cualquier circunstancia, que haya un lugar que sea como el refugio, donde siempre se pueda encontrar misericordia, donde siempre se pueda clamar a Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Entonces el propósito que Dios quiere mostrar en esto es que este es realmente el centro de todo. Que haya un clamor, que haya un lugar donde se invoque el nombre de Dios y que sepamos que hay un lugar donde está puesto el nombre de nuestro Dios grande y poderoso, y que todo el que sea aquí, sea extranjero, sea de cualquier lugar, pero que haya oído que el nombre de Dios es grande, pueda tener la oportunidad de extender sus manos y clamar a Dios. Y la promesa que siempre vemos ahí es, tú oirás desde los cielos y tú responderás. No hay duda acerca de eso. Aún dice si han pecado, si han hecho impíamente, inicuamente, pero si allí donde están vuelven en sí, reconocen su pecado y se convierten de su maldad, dice, tú oirás desde los cielos y perdonarás y enviarás lluvia, enviarás paz. Entonces hay una promesa muy confirmada y muy cierto de que siempre que alguien se vuelve a Dios en arrepentimiento sincero, Dios va a cambiar sus circunstancias, su vida va a cambiar, sus calamidades, Dios, todo va a cambiar en la vida de la persona cuando hay un sincero arrepentimiento y se vuelve a Dios en oración. Bendiciones de Dios, la paz de Cristo sea con todos. Amén, Pastor Alfredo, Dios me le bendiga grandemente. Pastor Marvel, gloria al Señor.